Alerta en C5N, al menos 2 muertos en este incidente vial que les estamos contando. Con la información, Yanina Álvarez. Hola Guillermo, bomberos voluntarios del Lezama están trabajando en el kilómetro 141 de la ruta 2 en este accidente. Hasta el momento, en principio, serían 2 los menores fallecidos entre 12 y 13 años. Esta es la información y fuentes policiales, pero bueno, siguen trabajando en el lugar. Muchos menores fueron trasladados a salas de primeros auxilios y a hospitales cercanos a la ruta 2 en la zona de Chascomús, algunos con heridas graves, en estado grave. La mayoría de las lesiones son fracturas, algunas fracturas expuestas, escoliaciones varias. 48 años tiene el chofer que manejaba. Por ahora está caratulado este accidente como un homicidio culposo. Como bien vos decías más temprano, la ruta está cortada, se circula en un contracarril en sentido al que va hacia la ciudad de Buenos Aires, porque el accidente fue yendo hacia Mar del Plata, teniendo en cuenta que los alumnos del colegio, como bien vos decías, iban a San Clemente. 2 víctimas en principio. Bomberos voluntarios del Lezama siguen trabajando en el lugar para informar a la policía de la provincia, en este caso, toda la información. Por ahora, entonces, esa es la información triste para dar, así que bueno, hay que ver ahora el colegio en Benavides, cuáles son las medidas que va a tomar en el transcurso de la mañana. En un ratito ya vamos a estar ahí. Y por otro lado, bueno, toda la cobertura de esta tragedia que acaba de ocurrir en la Ruta 2, cuando era un viaje de placer para los nenes de 12 y 13 años que viajaban a conocer mundo marino. Gracias, Yanina. Conmocionante información y noticia. Lamentablemente tenemos que confirmar entonces al menos 2 muertos, chicos de entre 12 y 13 años de la Escuela 41 de Benavides, que entendemos ya está de luto. Había organizado este viaje, seguramente con mucha ilusión, a San Clemente para que conozcan mundo marino. Este incidente se produjo poco después de las 5 de la mañana. La información y las imágenes nos llegaron prácticamente de inmediato. Fíjense que quienes grabaron esta escena han pasado por allí unos pocos minutos después. Entiendo que han salido esta madrugada antes de la salida del sol desde Benavides y lograron recorrer 141 kilómetros hasta que se produjo este incidente que todavía no tiene explicación. Sería aventurarse decir algo porque en realidad todavía está allí el ómnibus. Desconocemos también la forma de su contratación, desconocemos a qué empresa pertenece, sabemos que quien lo conducía, lo acaba de confirmar Diego y Yanina, tenía 48 años, aparentemente no hubo otro vehículo involucrado en la escena, o por lo menos no hay otro vehículo parado que tenga que ver con el incidente, es decir que pudo haberse provocado por algún problema o algún desperfecto mecánico de la unidad, o tal vez alguna maniobra sorpresiva o impericia incluso de quien lo conducía, no lo sabemos, pero son las posibilidades, no habiendo otro auto o vehículo involucrado en la escena. Tenemos que confirmar entonces esta dolorosa información, lo sentimos muchísimo por las familias, por esa familia de la Escuela 41, que seguramente todo el mundo se conoce, como en todas las escuelas, esa particular relación que se da entre todos los que forman parte de una comunidad educativa. Lo sentimos mucho y les mandamos desde aquí nuestro pésame y lamentamos tener que dar esta información a esta hora de la mañana. Tal cual, Guille, y recomendamos una vez más al resto de los automovilistas que eviten circular por la autovía 2 entre Chascomús y Lezama, que el tránsito permanece totalmente cerrado mano a Mar del Plata, que hay que utilizar como desvío el cruce con la ruta 36 y luego el empalme con la interbalnearia 11, porque están trabajando permanentemente los bomberos, el sistema de emergencia médico de la autovía 2, UPA, estos centros de emergencia que se crearon hace un par de años para asistir en primeras urgencias a las personas en ese radio. A cada tantos kilómetros hay al costado de la autovía 2, uno puede ver estos centros de atención con ambulancias para llegar rápidamente a la ruta 2 en caso de una emergencia. Por eso es permanente el movimiento de los vehículos en torno a los hospitales de Lezama y Chascomús, como decía Yanina, donde están siendo trasladados además algunos chicos con politraumatismos, heridas expuestas. En cuanto a lo que la primera instancia, uno ve
la condición atmosférica era normal en ese momento. La traza de la autovía está bien demarcada. Mira, daba el pronóstico esta mañana en la radio a las 5 de la mañana, daba el pronóstico en AM710, en Radio 10. Y decía, a esta hora cielo despejado, es decir, al menos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, por lo tanto no se hablaba de neblina ni de escasa visibilidad. En los puntos cercanos a la ciudad, 141 kilómetros de Buenos Aires no es tanto, pero es zona donde puede haber neblina, es zona baja y hay agua. Hay mucha agua. Yo estuve viendo en imágenes de Google Maps que es zona de lagunas también, Guille. Sí, claro, está la laguna de Chascomús, entre otras, ¿no? Hay muchas varias lagunas, humedales importantes, y sabemos que cuando hay mucha concentración de humedad, bueno, Jopo sabe hablar mejor de materia de la naturaleza, pero hay condiciones se dan para que se forme niebla o neblina, y ahí es una zona de muchas lagunas. Sí, allí está la laguna Chichis y... Sí, hay varias lagunas. Varias lagunas, sí. Exactamente. Lo que se sabe, que el micro trasladaba alumnos, 43 menores, 6 mayores y 2 coordinadores del grupo, más los 2 choferes procedentes de Benavides, que los chicos eran de la escuela primaria 41. Iban hacia San Clemente del Tuyú, se trataba de un viaje de egresados que empezaba hoy y terminaba el domingo. Eso es lo que tenemos chequeado. Entre los puntos que iban a visitar era el mundo marino, pero no era exclusivamente ese el objetivo del viaje, sino un viaje de egresados. Claro. Se sabe, Guille, además, para aportar otro dato, que se le practicó el test de alcoholemia inmediatamente al conductor, dando como resultado negativo. No estaba alcoholizado el conductor. Estamos frente a una tragedia, un viaje de egresados de una escuela primaria, la 41 de Benavides, que termina de una manera horrorosa. Iban a San Clemente a pasar el fin de semana para este viaje de egresados, chicos de entre 12 y 13 años, de séptimo grado, entendemos, que han sufrido este accidente en el kilómetro 141 de la Ruta 2, datos que hemos confirmado ya. Era un grupo de 41 pasajeros, 43 menores. 43 menores más 6 mayores, ahí está. 2 coordinadores y 2 choferes. 53 personas viajaban en ese momento. Se ve que iban padres también, ¿no? Sí. Como apoyo, más los coordinadores del grupo, que habitualmente contratan las empresas de turismo para hacer todo el tema de la excursión, del paseo. Allí sabemos que hay un centro marino muy importante. Entonces, hagamos la cuenta de nuevo. 43 menores. 43 menores, 6 mayores. 49. Los 2 choferes. Los 2 choferes y 51, los 2 coordinadores. 53 personas en ese momento sobre este ómnibus que sufrió este incidente vial en el kilómetro 141. Al menos 2 chicos muertos, un viaje de egresados que termina en una tragedia. Lo sentimos mucho, lo empezamos nosotros a contar más temprano con Diego Fernández y con Solú Ross, lo contábamos como un incidente vial, casi que como un problema sobre la ruta, avisándole a los automovilistas que se había dado esta situación. No nos imaginamos jamás, y ustedes tampoco, y seguramente quienes despidieron a los chicos esta madrugada en la puerta de la escuela, mucho menos, que esto iba a terminar de esta manera. No, y uno viendo las imágenes del micro, en primera instancia no se ve un daño importante, solo que está tumbado, atravesado a lo ancho de la autovía en el kilómetro 141, pero bueno, hay que ver adentro del micro, ¿no?, lo que ha pasado con los golpes y demás, para lamentablemente hablar de 2 víctimas mortales y de varios heridos graves también, Guille. Lamentablemente hay que seguir con atención la evolución de esos pacientes que fueron trasladados con heridas, con fracturas expuestas, muchos de ellos a... Allí cerca de Chascomús y Lezama, bien cerca, un poco más cerca Castelli también, como centros urbanos, digo, ¿no? Después Dolores, pero ya no es tan cerca, estás a 80 kilómetros de Dolores y a 121 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La Plata queda más cerca incluso, donde está el Sor María Ludovica. Habrá que ver dónde irán trasladando a los menores si es que algunos están tan graves. Supongo que se les harán en algunos de los hospitales de la zona las curaciones necesarias como para trasladarlos a centros más complejos si es que la situación permite el traslado y si es que la situación es tan grave como nos describen.
Claro, seguramente Dolores, como decías, y La Plata son los centros que deben tener alta complejidad. La Plata, diría, sí. La Plata, de alta complejidad para atender ciertos casos que evaluarán los médicos, todo un operativo de emergencia que tiene que estar muy interconectado con la policía, con los bomberos, con el personal de seguridad vial de la autovía 2, para trabajar en conjunto y lograr los mejores objetivos en este siniestro lamentable. Insistimos, con 2 chicos fallecidos y varias personas heridas, algunos de gravedad, inclusive con heridas expuestas. Es importante destacar a los padres, porque ahora se le abre un gran signo de interrogación a los padres que tienen, o a los tutores de los chicos, que mandar los chicos en viajes egresados, en micros, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un año ahora atrás dispuso este documento, el DUT, documento único de transporte, que debe estar expuesto, tiene carácter de declaración jurada sobre el estado de la unidad, de certificaciones técnicas, revisiones técnicas de la unidad y los datos de los choferes. ¿Qué más da a esta altura de los acontecimientos? Seguramente será para una cuestión posterior. Nosotros hemos tratado de ser cuidadosos y dar tiempo sobre todo a quienes tenían o tienen un hijo en ese colectivo para que se enteren por quienes deben lo que pasó. De hecho, seguramente ya desde temprano esos llamados se deben haber producido y lamentablemente después confirmar estos datos tan dolorosos. Claramente uno tiene muchos miedos, esto ya reflexionando y como padre, lo digo, como padre de un chico que pronto va a viajar, te digo. Es más. Es una decisión difícil, claro, y uno la toma siempre en pos del futuro, obviamente, no puede decir que no, entiendo. Claro, no hay que cortarle las posibilidades a los chicos también. Tiene que decir que sí con todos los miedos que uno tiene frente a estas situaciones. Que se cumpla una situación semejante o que se dé una tragedia semejante, evidentemente, es muy conmocionante para todos. Esto va a marcar en la escuela un antes y un después, en esta escuela 41 de Benavides. Lo sentimos mucho de verdad. Son chicos de entre 12 y 13 años que estaban haciendo un viaje de egresados. Sí. Van a volver el domingo de San Clemente en el Partido de la Costa. Exactamente. Y estaban allí casi a medio camino, ¿no, Guille? De llegar kilómetro antes del 300, ¿está San Clemente o por el 300? Ponele en el 300 para redondear. Estaban a 160 kilómetros del destino. A 160 kilómetros del destino, sí, aproximadamente. En Dolores, y después ya el desvío hacia el la empalme, 63. la 11, interbalnearia, y ya estaban llegando a San Clemente. Bueno, lamentablemente esto se produjo en el kilómetro 141. Todo va a ser investigado, más ahora que hay víctimas fatales, para saber si hubo responsabilidad de quien conducía, si hubo otro vehículo que pudo haber generado una maniobra brusca. En todo caso, ese vehículo no está en la escena. Si es que hubo otro vehículo, no está en la escena, no se lo contabiliza, está solamente el colectivo. Nos dicen que al costado de la cinta asfáltica da la sensación de que haya perdido la estabilidad en algún momento y salido de la cinta asfáltica, como que se ve una marca fuera de la cinta asfáltica. Lo que no sabemos es por qué, digamos, si porque hubo un desperfecto mecánico, si porque otro vehículo lo encerró, si porque se distrajo un segundo, si porque se quedó dormido, no lo sabemos, honestamente no lo sabemos. Es materia de investigación. Eso va a ser todo investigado. Serán los peritos judiciales quienes tendrán esa labor de determinar las causas de este incidente vial. Por eso nosotros tratamos de manejar la información con el mayor cuidado posible, teniendo siempre presente a la comunidad educativa de esa escuela primaria de Benavides y a los chicos y a los compañeros que realizaban este viaje también educativo, ¿no? Allí a ese centro marino para observar la fauna. Es más amplio también, ¿no?, el viaje, porque uno de los puntos, evidentemente, si el viaje era de 3 días, uno de los puntos era conocer el mundo marino, pero claramente iba a ser... A la playa también. Iban a ir a la playa, a tener excursiones, lo sentimos mucho de verdad. Un viaje de egresados, para los que recién llegan, un viaje de egresados de una escuela de Benavides, la 41, viajaban 53 personas en este colectivo, aparentemente 2 de los muertos son menores de edad, de entre 12 y 13 años. Es la noticia que conmociona esta mañana. Nosotros la dimos muy temprano, como anticipo,
pensando que se trataba de otra cosa. De hecho, Bocha lo presentó para avisarles a quienes viajaban hacia Mar del Plata o en ese sentido por la autovía 2 que iba a haber alguna demora o algún inconveniente. Nunca nos imaginamos que se trataba de un viaje de egresados que iba a terminar en una tragedia.